nací en Montevideo, 9 de agosto de 1967. Y después yo en esa época viví en Barros Blancos. ¿En qué zona de Barros Blancos? Y tipo atrás de la comisaría y de Barros Blancos. En lo que se puede decir la centralidad de Barros Blancos, kilómetro 26. Kilómetro 26, sí, ahí por el camino. ¿Y cómo era esa zona? ¿Qué recuerdo tenés de niño de ese lugar? Bueno, de ahí me acuerdo, ahí eran unas casas que tenía mi abuela, y recuerdo que tenía un almacén que era cruzando la calle. Mirá. Y yo me acuerdo, se ve que tendría 2 años o algo, yo iba al almacén, mi madre me mandaba al almacén, ahí a cruzar la calle nomás, ¿no? Y hace unos años estuve ahí en el almacén, existe el almacén, tiene otros dueños, ¿no? Pero estuve ahí, sí. Tipo esos recuerditos ahí, más o menos, ¿viste? No recuerdo de mi abuela materna, que era ahí, era la dueña de esa casa y eso, y algún cumpleaños, ¿viste? Alguna cosa tengo de recuerdo, sí. ¿Tenés hermano, Gerardo? Tengo un hermano, sí, Gustavo. ¿Mayor, menor? Menor. O sea que te tocó ser el mayor. Me tocó ser el mayor. Sí, y después tenía unos vecinos, amigos ahí en Barros Blancos también, que hasta ahora mantengo relación con ellos y eso. ¿Hasta qué edad estuviste? Familia Valiente. Estuve hasta los 3 años. Estuve. 3 años. 3 años. Después me vine para Pando, me vine al barrio Imbe, cuando recién se formó ahí. ¿Viviendas? En las viviendas, en las casitas, podríamos decir. ¿Vehiculares entonces? El vehicular. En vehicular. Ahí va. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en los vehiculares? Y ahí estuve hasta los 20 y pocos años. Ah, bueno, entonces tu adolescencia, infancia-adolescencia ahí. Ahí sí, en el barrio Imbe, sí. Mirá, ¿y a qué escuela fuiste? Y fui al Colegio de los Maristas. ¿Te tocó la época Eugenio? Estuve con el hermano Eugenio, sí. Sí. ¿Y cómo eras como alumno, digamos? ¿Te gustaba, no te gustaba la escuela? Como alumno me gustaba, sí. Siempre fui una persona inquieta, ¿viste? Eso me jugó en contra. Pero bueno, llegué a ser abanderado en la escuela, en sexto llegué a ser abanderado de la Artiga. Y andaba bien en lo que era matemáticas, dictado, todo eso. A veces me sacaba unos sotes grandes así de toda la página, digo, era el tipo el primero que terminaba y eso. Andaba bien, me gustaba estudiar. Siempre me jugó un poco en contra, ya te digo que soy bastante inquieto, ¿viste? Me cuesta quedarme quieto y eso. ¿Una maestra, un maestro que recuerdes de esa época escolar? Y estaba la maestra Margot, la maestra Juanita. Si mal no me equivoco, de primero, ¿no? Juanita en cuarto. Juanita en cuarto. Que me pasó con sobresaliente, por eso me acuerdo siempre de ella. Después la maestra Elizabeth también. Sexto, ¿Y compañeros, compañeras que aún mantengas de esa época? Y compañeros sí, tenemos a varios, digo, desde aquella época. Estaba Gastón Techera, Ricardo Dota, Cacho Floravanti, González también, que trabajaba en la Intendencia de Pando. Digo, tenemos Martín Aripe, César Piovene, un montón de gente así, Gerardo Arocha, somos Edison González. Tenemos una barrita a veces nos juntamos, nos cuesta, pero una vez cada tanto nos juntamos. Oscar Llanes también, había mucha gente. ¿Y qué pasaba en ese INVE antes? ¿Cuál era la diversión que tenían los gurises de aquella época? Porque está bueno esto que vos decís, pensándolo en voz alta, el INVE es de los barrios que aún mantienen su identidad casi que igual que cuando se hicieron, ¿no? Porque claro, el INVE está tal cual, digamos, el edificio y los vehiculares están tal cual, o sea, están iguales, están ahí detenidos en el tiempo. Detenidos en el tiempo, exactamente. ¿Y qué se hacía antes? Y antes, digo, en aquellos tiempos, digo, teníamos en la cuadra ahí, viste, nosotros éramos muy de repente juntarnos a charlar y pararse de mano, viste, pararse de mano todo el tiempo. Hablaba 2 palabras y tiraba un par de manos, 2 palabras y tiraba un par de manos. En un momento, ¿no? Después, yo qué sé, ir al campo a remontar alguna cometa. Que ahí tenías lo que fue en algún momento Cancha de Atlanta, que hoy está la Escuela 296. Seguro. Corregime si me equivoco. Ahí después tenías una cancha que hoy está el salón de eventos de una de las... Exacto. Seguro. De uno de los bloques, digamos. Seguro. Habían espacios, ¿no? Habían espacios, sí. Otra cosa que hacíamos era lucha. También hacíamos lucha. Lucha a caballito también. Te ponías uno a caballito y luchaban uno contra el otro, así. Después jugar al fútbol también. Hacíamos campeonatos de fútbol ahí. ¿Te gustaba? Me gustaba. ¿Estuviste en algún cuadro de Pando?
No era para el fútbol, tipo que no era lo mío, pero me gustaba estar en la movida. En el pelotón. En el pelotón ahí, a veces era tipo de que organizaba también un poco algunas cosas, ¿viste? Pero habían buenos jugadores, ¿viste? Había que armar un buen equipo y jugábamos vehicular 4 contra vehicular 5, ¿viste? En el barrio. En el barrio. Hacemos campeonatos en el barrio, sí. Justo ayer estuve con Juan Gadea también, que era uno de los que jugaba, porque estaban los grandes también, ¿no? Estábamos nosotros, estaban los grandes, estaban los que eran un poco más chicos. Ahí también se armaban los ambientes. Y ahí se entreveraban. Y las charlas, sí. No entreverábamos, seguro, sí. Como decían que antiguamente, dice que la escuela también era así. En una misma clase estaban personas grandes, personas medianas y personas más chicas en edad. Y ahí se armaba lo que era el conocimiento, ¿viste? Porque los grandes transmitían, eran así los colegios hace. ¿Y cómo recordás esa infancia? Si la tuvieras que definir, ¿cómo la definís? Y la recuerdo, era divertida. También tenía sus cositas, ¿no? Digo, a veces también, algunos en el barrio, viste, que siempre alguno se picaba. Se podía picar alguna cosa, viste, seguro. Sí. Pero habían grandes personajes, estaba el Cuenca también, José Luis Cuenca, era del barrio. El Tino Agüero, el Chiquito Brito, había muchos valores, digo, el Beto Furtado, Jorge, teníamos Orlando Figueredo, era el vecino de enfrente. Pero más grandes. Orlando ya era más grande, Orlando ya estaba un poquito despegado de la edad nuestra. No compartía tanto con nosotros, pero igual en algún tiempo organizó campeonatos de fútbol y todo, le habían puesto Menotti, a Orlando le decían Menotti, dirigía el cuadro. Y bueno, y esos personajes que también son inspiradores, ¿no? Pues la gente un poco mayor así te inspiran un poco en la vida. Bueno, ¿no? Hablando de eso, ¿qué quería hacer Gerardo de chico? Yo de chico, tenía varias profesiones. Varias cosas que me gustaban, ¿viste? Por ejemplo, de ellas era, por ejemplo, una que me gustaba era jugar al rugby, ¿viste? Pero ¿de dónde sacaste eso? Que teníamos en Pando y en el INVE. ¿Dónde sacaste el rugby? Que a veces jugábamos, yo creo. Sí. Una vuelta había un amigo que se llama Javier Burgui, que vivió en Estados Unidos y trajo de allá una pelota de rugby, imagínate. Era un platillo volador aquello. Sí, en la cumbre. Y siempre estábamos inventando algo, siempre estábamos inventando cosas ahí. Pero bueno, hay gurises que sueñan, yo qué sé, con ser astronauta, por decir algo, ¿no? Claro. ¿Vos qué querías ser de chico? Sí, la verdad que no la tengo muy clara en sí, digo, por lo menos recordando lo que era el barrio INVE, quizás digo, siempre estaba inventando algo, ¿viste? Siempre me gustaba. ¿Tu viejo a qué se dedicaba? Mi viejo trabajó en el Banco República ahí, trabajaba en el banco. ¿Y tu mamá? Y mamá estudió enfermería y eso. Trabajó de enfermera también pila de tiempo. ¿Y qué sentís que heredaste de ellos? Obviamente no en lo material, sino en qué te enseñaron o en la forma de ser. ¿Qué tenés de tu viejo, de tu vieja? Claro, bueno, mi madre siempre le gustaba hacer las cosas bien. Por ejemplo, si iba a hacer la cocina, quería hacer una buena cocina, algo prolijo, fuerte, bueno, lindo, y una cosa por el estilo. Y bueno, mi viejo también le gustaba las cosas rectas, las cosas derechas, ¿viste? No le gustaba andar haciendo bardo de extraño y cosas por el estilo, que hubiera una disciplina, ¿no? En las cosas, ¿viste? Digo, estaba siempre tratando de hacer las cosas bien. Y eso te va dando un ejemplo, ¿viste? Que yo también lo he ido aplicando en la vida, si bien a veces tengo una tendencia a ser un poco transgresor o innovador en las ideas, porque a veces la gente, digo, haces algo diferente y ya quedan todos medio ahí, ¿viste? Como si, haremos esto, no lo haremos, ¿viste? Termina la escuela, termina Marista, ¿y a dónde va? ¿Liceo Brause? Al Liceo Brause. ¿Qué Estuve década? un poco al Marista, pero después me fui ¿Pero para qué el Brause. década más o menos? Y ahí 80, estamos hablando ¿no? del 80. Sí, la década del 80. Una década muy fermental, ¿no? Seguro. Digo, en música, rock, bailes, salidas, ¿no? Era como que un Uruguay que despertaba, ¿no? Y sobre todo los gurises, los jóvenes. Claro. Sí, nosotros teníamos, en un tiempo tuvimos discoteca con Diego Ferrari. Hacíamos baile, poner en la casa de otro amigo, Alejandro Blanco, también. Siempre estábamos inventando alguna cosita, estábamos ahí. Brause, te vas al Brause. Me voy al Brause. ¿Qué profesor o profesora recordás? Y teníamos a Raúl Mesa,
era uno de los profesores del Browser. Biología. En biología, no me acuerdo si estaba Titina, estaba Barrenechea, la profesora Britos también de química, estaba Doris también, la cripta, había mucha movida de... Y ahí sí, estrechás lazos, digamos, que seguramente hasta ahora los tenés, ¿no? Porque como que en la adolescencia generás amigos o amigas para toda una vida, ¿no? Claro. Hicimos amistad también en aquellos tiempos con Andrés Cairo también, que pintábamos carteles. El profe de dibujo. Profe, director también. Hacíamos carteles con Andrés, nos dedicábamos a pintar carteles en comercios y eso. Un tiempo tuvimos, sí. De ahí salió el profesor de dibujo, entonces. Y le hacía dibujar todas las letras. Hacía poquito y nada, vos. Y yo lo miraba, no, andaba bien Andrés. Sí, vaya a saber cómo es la cosa, pero digo, Pará. En cuanto a trabajo en sí, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? Que recuerdes, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que tuve fue ayudando a mi tío. Tenía un negocio mi tío y yo le daba una mano atendiendo algo de gente cuando él salía a hacer algún mandado. Estaba atendiendo ahí. ¿Negocio de qué? Negocio de reparación de TVs y radio. ¿Dónde? Radio. ¿En Pando? En Pando, sí. Ahí en la calle Baltasar Brum y Independencia. Ahí, esos fueron tus primeros trabajos. Ese fue mi primer trabajo, ahí tenía 9 años. Después mi tío se fue al Brasil y me fui a trabajar con Juan Radakovich a la panadería. ¡No! Estuve con Juan, tuve un tiempo, pero estuve ahí sí. ¿Y qué panadería? En la panadería, no me acuerdo si ya se llamaba La Única, ahí en Camino a la Balsa. Sí, claro, Avenida España. Avenida España, ahí va, Avenida España. ¿Y qué hacías ahí? Y ahí también, cuando arranqué, estábamos ahí pesando fideos, te hacían pesar fideos, bolsitas de medio kilo. Y bueno, el encargado que tuve era el hermano de Leonor, el Mingolo. Ese fue mi primer encargado, ¿viste? Que tuve ahí. Que, ¿viste? El loco me dijo, yo digo, le pongo 5 gramos menos, ¿viste? A cada bolsa. hacemos una moneda. Pero para ellos, no, yo les vendía negocio y el loco me dice, no, Gerardo, dice, vos ponés lo justo, ni un gramo más, ni un gramo menos. Vamos a ir todos presos. Pesando los fideos. Estuve un tiempo en eso, echarle almíbar a los bizcochos, ¿viste? Azúcar. Mirá. Todo eso, todo ese tipo de cosas. A veces atendíamos algo de pública, ¿viste? Hacíamos algo de público también. Y con la plata te manejabas vos, o sea, ibas ganando un sueldo para tus cosas. Sí, que no me pagaban por día ahí. Uh-huh. Y bueno, después tuvimos canje de revistas con mi hermano, un tiempito. Después, a los 11 por ahí, empecé a pintar remeras. Pintábamos remeras. Teníamos unos mellizos amigos ahí, Osvaldo Ami, Carlitos Ami. Con Carlitos pintábamos remeras también. Porque antes no existía, como digo, no era tan fácil el acceso a una remera de marca Levi's o cosas por el estilo. No había todo camisetas, ¿viste? Si no te salía un platal. Entonces empezamos con esa onda a pintar remeras, estuvimos un tiempo haciendo eso. Y nos iba bien, ¿viste? Nos iba bien. Hacíamos dibujos de tigres, yo qué sé, con carteles, ¿viste? Habíamos hecho una de Barón Rojo también. ¿Se te acordás? Creo que era una banda o algo, que era un tipo, un logo de un aviador, una cosa por el estilo. Sí. Y estuvimos haciendo eso, pintamos algunos pasacalles también. Anduvimos en esas movidas también. Y después ya a los 14 ya empecé a cortar el pelo. A los 14 años empecé a cortar el pelo. O sea, siempre activo, ¿no? Siempre haciendo buscando algo. hacer algo. Siempre haciendo algo, sí. Sí, en y esos 14 tiempos. años cortando el pelo, ¿cómo llegas a eso? Y bueno, yo tenía un amigo, que andábamos muchos juntos ahí con Rubén Arévalo. Y él empezó, él me había dicho que había estudiado peluquería con Juanita, con la madre de Coroco, Juanita. ¿Qué era, la una peluquera Juanita que vive ahí en la calle Wilson Ferreira. Una peluquera muy conocida. Una peluquera muy conocida, sí. De Pando. Sí. Ajá. Y yo, como digo, para mí la peluquería era en la peluquería, o sea, cortarse el pelo era en la peluquería, ¿viste? Entonces un día, vení que te lo corte, me lo cortó en la casa, ¿viste? Entonces ahí me abrió un poco la mente, ¿viste? De pensar, cortarme el pelo en una peluquería, cortarme el pelo en una casa, ¿viste? Digo, ¿y esto cómo es?
Y Rubén, está Rubén, me metía un poco de letra, digo, andás a ver si estudió o no estudió, ¿viste? Entonces, Pero pará, ¿te quedó bien? me quedó bien. Entonces después un día había un muchacho, cuando nosotros teníamos el canje de revistas con mi hermano, en esa época también se ve que estaba todavía, que venía, nos pedía alguna revistita de esta gente que de repente andan pidiendo por las casas y eso. Nos pedía una revistita y le dábamos una revista para que lea, le dábamos un vaso de agua, un pedazo de pan. Y un día, se llama Walter el muchacho, y un día cayó y dice, ¿cómo andás, Walter? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Dice, no, ando más o menos, pero ¿qué te pasó? Dice, no, porque me agarré piojo, dice. A vos mismo. Me agarré piojo, dice, y no me quisieron cortar el pelo en la peluquería, ¿viste? Dale, okay. Venga, Walter, va a ser mi primer cliente. Vení que yo te lo corto, le digo. Y fui y agarré y le pedí una tijera prestada, ¿viste? A la madre del gerente, a Felia. Walter fue el primer cliente de Hombre Rojo, ¿te das cuenta, no? El primer cliente, ¿te das cuenta? ¿Y cómo quedó Walter? No, quedó más o menos. El primero quedó más o menos. Dejá, dijo el Walter, prefiero quedarme con piojo. Y bueno, ese fue el primero. Después ya hice el segundo corte, que ya me quedó bien. El segundo ya me quedó bien porque ya me avivé. Y agarré y le saqué poco, ¿viste? Que se lo hice al Cacha. El Cacha. Y ya lo cobré también, el segundo corte ya lo cobré. Porque sí, bueno, lindo sería por el Walter, pero lo vas a cobrar, claro. El primero fue gratis. El segundo corte ya lo cobré. Se lo hice al Cache. Bueno, pues ya arrancamos. Después ya Diego Ferrari, que éramos amigos, no teníamos un peso para salir. Bueno, vos conseguís los clientes, que yo le corto el pelo y vamos a media. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando.
una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Por qué Hombre Rojo? Porque bueno, Hombre Rojo fue siempre Hombre Rojo. Hombre Rojo, al principio arrancamos Gerardo y Jorge, con Jorge Rendo, que éramos medio parientes, era casado con mi prima, y un día nos encontramos, estábamos estudiando los dos ahí en el Faro, y dijimos, che, bueno, nos juntamos a abrir una peluquería, y ahí arrancamos. Entonces después estábamos en la galería. ¿Pero por qué Hombre Rojo? Hombre Rojo, porque bueno, yo tenía amistad con Adriana Oslengui, Patricia Oslengui también, que tenían el comercio ahí en la galería. ¿Te acordás que tenían la ¿Qué galería? galería? En la galería del edificio Artigas. ¿Ese fue el primer lugar de la peluquería? Yo estuve en la galería Artigas, sí, el primer lugar. ¿El primer lugar fue ahí? El primer lugar fue ahí. Mirá. Mirá. Sí, entonces resulta que Patricia estaba estudiando, no me acuerdo si era ciencia de la comunicación o propaganda o algo, y empezamos a hablar del color rojo, que era uno de los colores que le llamaba la atención más al ser humano que esto y el otro, y era el color de la sangre, el color de la pasión, de las emociones y esto y lo otro. Entonces me gustó por ese lado, ¿viste? Porque uno a veces cuando es joven busca tipo la autenticidad, buscas ser auténtico o luchar por hacerlo lo que realmente tenés ganas y le tenés fe, que digo que noté que a veces algunas personas de repente no se tienen tanta fe, ¿viste? En lo que hacen, ¿me entendés? Entonces digo, no, esto tiene que ser algo contundente. Y pegó, porque la verdad es un buen nombre. Y quedó un buen nombre. Entonces le puse Hombre Rojo como un reflejo de mi propia personalidad, de repente, de tratar de ser auténtico y eso de lo que tipo que llevamos la sangre adentro, viste que es roja y bueno, y el color del corazón y de la pasión y de la energía, bueno. Arrancamos por ese lado y fue pegando, el nombre fue pegando y después me mudé cuando abrí Hombre Rojo, fue cuando yo me fui de la galería, que me fui para General Artigas. ¿Y dónde estaba en General Artigas? Y Recordámelo. estaba donde estaba el Duende, frente a Tienda a los Muchachos, ahí. Bien frente a Tienda a los Muchachos, que ahora hay un comercio desde 2 pisos, digo. Sí, claro. Negocio, pero pará, cerca del Tiki no. Cerca del Tiki. Sí, estaba el Tiki, la panadería oriental, la Foto Borriani, yo estaba al lado. Un puntazo, ¿no? Un puntazo. Ahí se trabajaba bien, llegabas y ya tenías a 2 esperándote, por decirte algo. Llegaba a las 2 de la tarde, tenías a 2 en la puerta, 2 o 3 igual esperándote. Se trabajaba mucho. ¿Llegaste a amar lo que hacías? ¿Te cautivó la peluquería? Y sí, me fue cautivando, me fui cautivando y siempre tratando de mejorar, ¿viste? Siempre me gustó hacer las cosas bien, ¿entendés? Tratar de hacer, si hacía un trabajo que me quedara bien, ¿viste? Eso era lo importante, ¿viste? Y que el cliente se vaya conforme también, ¿viste? Que digo, que antiguamente cuando uno era más chico de repente, ¿viste? O capaz que porque era chico, no sé, pero te cortaban el pelo, no te daban mucha importancia. ¿Cómo lo querés? Bueno, te lo cortaban ahí. La meta mía cuando arranqué fue cortarle el pelo a los clientes como ellos quisieran, ¿viste? Hacerle que queden contentos con el corte de pelo. Arranqué con esa filosofía de cortar el pelo exactamente como te pide la gente. No te pido los nombres de quiénes, pero se dice, Gerardo, que la peluquería es un ámbito muy especial, tanto para los hombres como para las mujeres, y donde muchas veces al que le estás cortando el pelo, que está sentado en ese sillón, hace una especie de catarsis. Y hasta casi que el peluquero o la peluquera es el confesor. ¿Qué fue lo más disparatado que escuchaste de alguien sentado en ese sillón? He escuchado muchas historias, sí. Pero digo, muchas cosas, viste, que algunas no da para comentarlas de repente, pero sí la gente se confiesa, viste, y uno, digo, trata de ser un tipo mediador, viste, de la cosa y siempre dar buenos consejos, viste, en caso que te lo pidan, ¿no? Eso es lo importante, viste, alentar a la gente también. ¿Lo más triste que escuchaste? Y lo más triste, me ha contado de repente a veces fallecimientos de parientes o de, yo qué sé, cosas por el estilo, ¿viste? Esas cosas sí son jodidas de repente, ¿viste? Más que nada no sé,
¿Viste? Ese tipo de cosas te pegan un poco así, ¿viste? Ese tipo de historias me pegan ahí. ¿Y lo más disparatado? Y después cosas graciosas, yo qué sé, confesiones también de personas que han hecho, no sé, aventuras, cosas, digo, no sé, uno que le pegó con una tenaza a uno en la cabeza, ¿viste? Una cosa por el estilo, ¿viste? Cosas de ese tipo, ¿viste? Y a veces vienen, en la peluquería a veces vienen, te vas enterando de todo también. A veces viene uno Y va forjando un vínculo, ¿no? y va forjando un vínculo con la gente. Que eso es algo... Casi no, de amistad, ¿no? Claro, sos como tipo de la familia, porque digo, a mí me pasó también lo mismo cuando mi viejo me llevaba a cortar el pelo a lo de Arael, el peluquero Arael, ¿Dónde era eso? que trabajó en el Club Solís, ¿viste? Creo que cortaba el pelo en el club. Cortaba el pelo en el Club Solís, una piecita ahí en el fondo. Y para mí era como, no sé, yo lo veía como si fuera un tío, ¿viste? Un poco más, porque no sé, mismo después se fue para el Chuy. Íbamos al Chuy a visitarlo, ¿viste? Y dejábamos a veces los bolsos ahí mientras hacíamos las compras y eso, ¿viste? Y después, claro, la gente a veces viene y te invitan a un cumpleaños, ¿viste? Sos el peluquero, che, Gerardo, vení, quieren ser amigos de repente. Bueno, a mí siempre me gustó la amistad, ¿viste? Y me enganché con pila de gente, conocí a muchas personas, digo, en la peluquería. Gente que siempre está dispuesta a darte una mano, ¿viste? O si te piden una mano vos se la podés dar también. Se forma un vínculo muy lindo en la peluquería, digo, algo interesante, y gente que son como, quedan como tipo hermanos de la vida, por decirte una cosa por el estilo, de tantos años de cortarse, o hay gente que se cortó muchos años, hoy por hoy se mudó, vive en otro lado, lo que sea, y seguí con un vínculo y con un cariño ahí que... Gerardo, ¿cómo surge Elefante? Y Elefante en un tiempo, bueno... ¿Sos consciente que cumpliste un sueño que todo gurí le gustaría hacer, ¿no? Claro. Que es el dueño de un boliche, ¿no? Claro. Sí, bueno, fue una de las cosas que cuando tuve la discoteca también me hubiera gustado tener en aquella época, en los 14, 15 años, me hubiera gustado tener una discoteca bien plantada, que bueno, con el paso del tiempo se fue dando y logré tener ese boliche. Pero ¿no? ¿cómo surgió? Y bueno, nosotros hacíamos algunos eventos, teníamos un grupo, se llamaba, le pusimos All Friends, éramos un grupo de amigos también que organizábamos fiestas y eventos y eso, y con el fin de hacer un viaje a fin de año, ¿viste? Y bueno, hicimos esos eventos, hicimos ese viaje después, y bueno, un día, también en la galería donde yo estaba, tenía su local Mario Beltrán. Entonces, ¿Quién era Mario Beltrán? Mario Beltrán fue el que fue mi socio después, y era un DJ famoso, animador, y era muy, muy jodón, muy... ¿Más grande que vos? Más grande que yo. Entonces Mario me vino... ¿Pero cuántos años más grande? Y Mario tenía 20 años más que yo. ¿Y vos o sea, que vos Yo andabas tenía en 20, 22, ponele, Mario tenía 42. Ahí está. Cosa por Pero él ya estaba en el ruido, digamos. Él ya estaba en el ruido hace Era años. DJ. Seguro, Ah. había organizado. ¿Era de Pando también? Mario era de Montevideo. De Montevideo. Sí, era el que le hacía la discoteca a Pepe Fernández, ¿viste? Toda esa mirá. gente. Y a varios más, ¿no? ¿Y? Y bueno, me vino a ofrecer una sociedad. Dice, che, Gerardo, dice, bueno, no armamos algo ahí, que tengo toda la equipación, tengo todo. Dice, ¿qué te parece si hacemos un baile ahí? Y bueno, y me pareció buena la idea y empezamos a hacer alguna cosa. Y nos empezó a ir relativamente bien, un poco a los tropezones y eso, ¿viste? El primer año. Después seguimos adelante, y bueno, después ya fueron 10 años, digo. Desde el año 90, marzo del 90, estuvimos hasta el 2000. ¿Te acordás de la primera noche que explotó Elefante? Me acuerdo del primer baile, en el año 90, que trajimos al grupo Psiquis. El DJ era Marcelo Lazo. Y también, el batero de los estómagos. El batero de los estómagos. Y también tocamos con la banda que yo tenía en aquella época también. Claro, en mi baile toco yo. Chao. Claro. Cortita la bocha. Sí. ¿Y qué banda era? Se llamaba la banda del Gato. En aquella época que andábamos con un amigo que se llama Sandro, que le decían El Gato a él, y bueno, no sé por qué quedó ese nombre. ¿Y qué tipo de música hacían? Y hacíamos algo de rock argentino, ¿viste? Hacíamos algún tema en su arranque de tipo de Nanitos Verdes, ¿viste? De Abuelo de la Nada.
Hacíamos alguna cosa también de Jaime Ross, también, que estaba Mirá qué bueno. En la banda estaba el cabeza Esteban Lafargue, estaba Sandro, estaba Daniel García, Raúl Rodríguez y yo, éramos 5. Y esa noche tocamos ahí, digo, ese fue el primer baile. Y ese fue el primer Bien baile. potente. Ese fue el primer baile que hicimos, digo, y ahí como que arrancó la movida, pimba, y... ¿Sabes lo que recuerdo? La estética que tenían los flyers, las invitaciones. Ahí va. Siempre con una artística que era disruptiva para aquel entonces, ¿no? ¿Cómo se pensaba eso? ¿Cómo se craneaba? ¿Cómo se fueron proyectando las fiestas? Porque había una fiesta de la nostalgia, pero había una fiesta de tal o cual cosa. Siempre se pensaba en innovar o en hacer algo. ¿Quién estaba detrás de todo eso? Y yo era el que organizaba todo ese tipo de cosas, de la propaganda y todo eso. Había estudiado también, porque siempre me gustó estudiar, siempre me gustó informarme de la cosa, y ahí me había prestado, tenía un libro que era de psicología social de Federico Muné. Después el amigo Gustavo Gutiérrez me prestó un libro de relaciones públicas. Entonces el primer principio de relaciones públicas te dice que los públicos no existen. ¿Y cómo es eso? Entonces lo que te explica después de eso es que existe un público para cada cosa. Los públicos no se pueden ver como públicos en general. Vos podés tener un público para el rock, otro público para los dibujos animados, otro público para el pop, otro público para el fútbol. ¿Y cuál era el público elefante? Entonces, bueno, nosotros público basados, claro, nosotros queríamos apostar a la juventud y eso, y apostar también a llamar a diferentes sectores de personas, ¿viste? Por eso hacíamos la noche del rock argentino. ¿Tá? Entonces estábamos convocando al público de rock argentino. ¿Tá? Decíamos la noche de Brasil, la fiesta de Brasil, la fiesta del carnaval. Bueno, pero además traían connotados artistas, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo de Sandy Papo. Sandy Papo fue al baile. Sandy Papo fue a bailar al baile. Que no sabía quién era Sandy y quién era Papo. Pero a ver, pero ¿qué bandas pasaron por Elefante? Y después tuvieron los Danger Four también. Danger Four, ¿cierto? Lo que la reina de Inglaterra le entregó un premio, ¿no? Por la mejor banda que imitó a los Beatles. Y después vino Los Fatales, vino Chicano, no me acuerdo si estuvo Bola 8, todo ese tipo de bandas así, la NG La Banda, Monterrojo, Chocolate, Los Nietos del Futuro, todas esas bandas estuvieron. Claro, porque agarraste esa ola del 2000. En un momento agarramos eso, sí. Donde la música tropical se abrió, se masificó. Seguro. Agarramos y toda esa además onda ahí. un elefante que supo competir con un montón de boliches más, ¿no? Claro. Que habían en esa época. No solo en Pando, sino inclusive fuera de Pando. Yo recuerdo, empezaron a abrir los días domingos, por ejemplo. Seguro. Que eso fue también algo extraño, ¿no? En la movida nocturna. Sí. Y aparte que venía gente de todos lados. Venía gente de Montevideo, gente de todo el Santoral, gente de la playa. Una época que explotaba, venía gente de todos lados. Te encontrabas con caras nuevas y nunca las vi. Bueno, de repente eran de Montevideo, de Piriápolis, de todos lados llegaba gente, porque se había hecho muy famoso el lugar y la gente quería conocer, venían todos los jugadores de la sub-20, creo que era Alejandro Sanguinetti, era uno de ellos, toda esa barra de esa época, caían todos los domingos al baile, se habían arreglado con todas las gurisas de acá de Pando y eso, estaba muy, muy linda la movida que se había armado. La verdad que sí, se armó algo muy, muy interesante. ¿Qué aprendiste de la noche? Y bueno, aprendí un poco el oficio también, o sea, lo que es la parte porque siempre estuve trabajándola. Ese baile siempre se estuvo trabajando. Siempre se organizaron certámenes de belleza, concursos de baile. Siempre todo con el fin de que el boliche funcionara, ¿viste? Entonces siempre estudiando, siempre viendo cómo venía la mano, ¿no? Con las cosas, ¿viste? Con los públicos, porque hacer un certamen de belleza apuntás a un público, hacer un concurso de baile apuntás a un público,
Después también colaboramos con liceos, escuelas, creo que hicimos hasta un baile con el destacamento de bomberos, a beneficio del destacamento de bomberos. Ahora, la noche como tal tiene sus riesgos, ¿no? ¿Tuviste miedo alguna vez? No, capaz que en una época podía ser, si en una época estaba medio complicado a veces, hubieron épocas ¿Qué época, complicadas. Y algunas épocas de repente, que claro, el baile en un momento se había hecho tan famoso que a veces venía en los principios ahí, venía algunas personas que viste que de repente andaban con algún lío, con alguna cosa. Entonces tuvimos que implementar el tema de guardia de seguridad. Fernando Silvera era uno de los más importantes que tuvimos, que estaba a cargo de la seguridad, ¿viste? Y bueno, ahí más o menos como la cosa empezó a calmarse por ese lado y empezó a rodar de buena manera, ¿viste? Y era un baile mayoritariamente tranquilo, ¿viste? Fue algo que después que logramos esa seguridad, que al segundo o tercer año más o menos arrancamos con esa movida y la cosa empezó a andar bien, ¿viste? Pero al principio era bravo, se armaba un lío, no sabía en qué terminaba. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099 005858 o 092 610 900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en Continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Anécdotas de elefante. ¿Qué fue lo más extraño que te tocó vivir o ver adentro de ese boliche? Y de todo un poco, de todo un poco. Me acuerdo cuando hacíamos los concursos, una vuelta que había uno que se había tomado unas copas, ¿viste? Se había puesto, eran parejas y había uno que se había disfrazado de mujer. Entonces el otro se había tomado tanta cerveza que no se había dado cuenta. Pensó que era una mujer y era un hombre, ¿viste? Y él no se daba cuenta. Y todo el mundo se moría de la risa y él no se daba cuenta. Eso fue una noche ahí. Pero después, concursos de baile estaban muy buenos. Venía gente hasta de Montevideo.
porque hacíamos un concurso de que bailara mejor al estilo Michael Jackson, ¿viste? Y había empezado a venir bailarines de Montevideo que imitaban a Michael Jackson y le salían muy bien. Eso estaba genial, era muy lindo ese estilo. O cuando hacíamos concursos de disfraces también, porque eran concursos de disfraces también, pero se definían también por el baile y tipo por aplausómetro. O sea, la gente, el aplausómetro, viejo y querido, era una cosa que funcionaba. Digo, porque viste que te das cuenta, cuando me aplaudes te das cuenta más o menos cómo es la cosa, quién es el que ganó y eso. Y se hacían noches muy entretenidas, viste, muy entretenidas, digo, con la gente participando, así, viste. Se pasó muy bien, creo que era... ¿El último baile, te acordás? El último baile, sí, me acuerdo del último baile, el último momento que terminó, que me acuerdo que la esposa de mi socio había fallecido. Entonces digo... La esposa de Mario Beltrán. La esposa de Mario Beltrán. Bueno, ese día, el último momento que compartimos ahí, me acuerdo que Mario se abrazó mío y se puso a llorar, ahí, viste, y ahí ya nos fuimos, cada uno para su lado, veníamos a ir. Ahí ese fue el último momento que se vivió ahí. De las cosas que pasaron, ¿no? Pero estaba siempre con la amistad de la gente, con el compartir y todas las amistades y todos los recuerdos que quedaron de esa época, ¿no? Digo, que todo el mundo está recordando siempre, están pidiendo, che, hay que hacer un baile, Gerardo. ¿Es difícil dejar la noche? Y yo creo que extraña? no. Creo que no, más o menos todo tiene su época, ¿viste? Todo tiene su etapa, digo. En un momento que viví mucho la noche, porque era la noche y la noche y la noche. Estuve 10 años, ¿viste? Pero después como que... Desgasta también, ¿no? Desgasta un poco, ¿viste? Y te genera también un poco de estrés, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, o sea, toda esa movida, baile tras baile, tras baile, tras baile, tras baile. 10 años, ¿viste? No es poca cosa, ¿viste? Pero bueno, todo tiene su etapa, ¿viste? Todo tiene su momento y seguí adelante con lo mío, ¿viste? Seguí con la peluquería, después comencé con el servicio de fiestas también, porque bueno, de repente capaz que en cierto modo me gusta la noche, ¿no? Me gusta, porque el servicio de fiestas también, ¿viste? Está vinculado. Está vinculado, y la noche tiene un calor especial, una onda especial, ¿viste? Digo... Tiene lo suyo, ¿viste? Ahora, en el medio vos te casás y tenés hijos. Claro. Fue cuando nació mi hija también, Florencia, que al poco tiempo cerramos Elefante y habíamos abierto otro boliche, pero después en un momento como que tuve que decidir, digo, o sigo con el boliche o sigo con la peluquería. Con las dos cosas ya como que me estaba costando seguir. Uh-huh. Y entonces, bueno, por eso mismo, porque tenía la gurisa recién nacida y todo, que dije, bueno, vamos a dejar un poco esto y vamos a continuar con la peluquería, con algo más tranquilo. ¿Cómo fue ese clic de ser padre? ¿Y qué significa ser padre para vos? ¿Qué peso tiene en tu vida, en lo diario? Y bueno, y es muy importante, ¿viste? Digo, educar a los niños, ¿viste? Apoyarlos y tratar de que vayan por un buen camino, ¿viste? De la mejor manera, ¿viste? Eso es lo importante. Porque de repente de mala manera, viste que no lográs nada, tenés que aprender a ser comprensivo, a tener paciencia. Y bueno, digo, la gurisa mía igual no me dieron casi nada de trabajo porque Florencia era una chiquilina muy bien, siempre muy tranquila, muy aplicada en su recorrido por la vida. Siempre le gustó estudiar, siempre se dedicó a lo que hacía, a estudiar. Y bueno, después nació Lucía, que también era una gurisita ya un poquito más que se portaba más o menos. No más Gerardo. Y bueno, pero también, gracias a Dios, yo creo que encontré la manera de ayudarla, de acompañarla, ¿viste? Y de no tener choques con ella, ¿no? ¿Viste? Acompañando la cosa, siempre por el lado positivo, que es lo fundamental. Viste que a veces hay varias maneras de criar a los gurises, ¿no? Pero yo a Lucía siempre le decía, Lucía, te estás portando bien, papá te da todo porque vos te estás portando bien. Así que seguite portando bien.
La psicología. Seguiste portando bien. Y bueno, y gracias a Dios, digo, está en la gurisa, les ha ido bien a los dos. Florencia se recibió de diseñadora industrial, licenciada en diseño industrial. Lucía está siguiendo los pasos ahí, estudió gastronomía, estudió cocina profesional, estudió confitería también y está en emprendimientos de eventos y organización de fiestas y eso. Y bueno, están las dos encaminadas ahí. Gracias a Dios también está con el apoyo de mi señora, que siempre estuvo ahí apoyándolas y estuvo en casa, conteniéndolas y ayudándolas. Gracias a Dios la cosa fue saliendo adelante ahí de buena manera. Uh-huh. Y ahora vos incursionando en la música, ¿cómo es eso? ¿Qué es Neuma Soul? Neuma Soul. Y bueno, yo empecé a componer también hace muchos años, ¿no? Arranqué a los... ¿Te gustaba escribir? Me gustaba escribir, al principio me gustaba escribir y bueno, me gustaba, pero viste, no me habían dado mucho para adelante también. A veces lo que pasa y lo que está bueno es... vos escribís y viene uno, en vez de decirte... Había una vecina que me dijo, Talamar Orlando Figueredo, se lo mostré y dice, pero qué lindo lo que escribiste. Pero de repente se lo mostraba a un amigo, eso es una... Pero siendo chico. Siendo chico, ahí estamos hablando con 11, 12 años, ¿viste? Porque me gustaba escribir, ya lo tenía. ¿Y a qué le escribías? Y siempre me gustó escribirle tipo al amor, ¿viste? Lo mío siempre fue el sentimiento, el amor y eso. Y bueno, recuerdo que una experiencia que tuve en la casa de mi abuela, en el fondo, había unas flores, ¿viste? De esas naranjas, ¿viste? Anaranjadas, ¿viste? Y de repente en una estoy ahí... En el fondo tranquilo, de repente miro una flor y, ¿qué me está pasando? ¿Viste? Como que me despertó un sentimiento, ¿viste? Esa flor me despertó un sentimiento, ¿viste? Y de repente miro a la otra y, no, esta no, ¿me entendés? O sea, como que me di cuenta que había algo que me había despertado un sentimiento fuerte. Pero era esa flor, ¿viste? ¿Me explico? No era que eran todas las flores, ¿viste? Y ahí, bueno, sentí algo, ¿viste? Por primera vez capaz que sentí esa, no sé, si una ilusión o quedé así medio fascinado, ¿viste? Y bueno, ese tipo de cosas a veces uno va teniendo sentimientos que te corren por dentro, ¿viste? Como, no sé, cuando los olimareños, por ejemplo, tenían aquellas canciones, ¿viste? La canción de Angelitos Negros y todo ese tipo de cosas que vos sentías, esto me está emocionando. ¿Qué te moviliza? Te moviliza, ¿viste? Ajá. Teníamos un amigo, Alejandro Blanco, también, que nos gustaban ese tipo de canciones y eso, ¿viste? Y te movían por dentro, ¿viste? Después tenía mi tío que tocaba la guitarra, mi tío Tito, tenía mi tío Nelson que tocaba la trompeta, que ya lo había visto tipo de chicos, ¿viste? Y después tenía parientes también, otro que tocaba el piano, tengo primos que también han tocado en el Negro Rada, han tocado, una familia ahí que más o menos estamos ciertamente vinculados a la música. Y después, bueno, mi abuela materna también, que en la casa de ella siempre nos hacían hacer representaciones teatrales, recitados, cosas por el estilo, con una prima, con René. Y bueno, ahí te vas formando en un poco lo que es ese vínculo artista-público y eso, artista con el público. Sí, claro. Después con mi hermano hacíamos teatro de títeres también, en alguna época, en los cumpleaños de amigos, ¿viste? De la casa de Pablito Casanova, me acuerdo, poníamos un teatrito de títere y hacíamos los dos, ¿viste? Después hicimos chistes también, humor y ese tipo de cosas. Y bueno, después me fui vinculando un día fui a la casa de un amigo, y la hermana tocaba la guitarra, ¿viste? Alejandrita González tocando la guitarra, y digo, pero, a ver, ¿cómo es esto? Enseñame. Y ahí me enseñó un par de temas, ¿viste? Y bueno, después le pedí la guitarra a una amiga y bueno, y empecé a practicar ahí, que el otro, ¿viste? Y ahí se fueron dando las cosas, ¿viste? Después nos juntábamos con Aldo, a veces Aldo Batalla allá en la peluquería, cuando yo cerraba íbamos y hacíamos canciones y eso, ¿viste? Eso fue por el año 86, por decirte algo. Y después nos fuimos juntando. Después un día va Fernando Contreras, que le decían el gato, fue por la peluquería, ¿viste? Yo toco la guitarra también, y fue allá y estuvimos tocando la guitarra, y este compañero también, Jorge Rendo, también tocaba la guitarra. Y estábamos ahí bobeando con la guitarra, que estoy con el otro. Y un día fue a casa aquel con el teclado y nos pusimos a hacer algunas cosas ahí. Y mi madre también era una que siempre me motivaba con la música, siempre me hacía ver a
a Norberto Pereira, viste, que cantaban los maristas, viste, en la fiesta de los maristas, qué lindo que canta ese muchacho, qué precioso, que el otro, siempre mostrándome a esos cantantes ahí, viste, como que me fue gustando. ¿Sentís todo que eso. lo sacaste de ahí? Siento que lo sacó un poco de ahí, sí. Mi madre me motivó con eso. Aparte Y hoy estás en una época que sí, lo quiero hacer, me quiero sacar esto de adentro. Claro. Y hace años que vengo, después también en el 2005 también me puse a componer canciones, también en el año 2005, y grabé algunas también. Y bueno, y ahora hace unos 5 o 6 años que vengo dándole fuerte a lo que es la parte de la composición y eso de la música. Y bueno, me siento que me hace bien componer, me ayuda pila a acomodar las ideas también cuando escribís y todo eso. Y plasmar esos sentimientos con palabras, ¿viste? Esas cosas que te salen tipo del alma, ¿viste? Que decís, bueno, ¿cómo expreso esto? Porque es un tema de expresión también. Expresarse también es ese tipo de desahogarse y decir lo que uno siente, dicho de forma poética y con una canción, como que te ayuda a ir sanando heridas, vendríamos a decir, y disfrutando también de lo que uno hace, ¿viste? Porque digo, una de las maneras que disfruto es cantando, escribiendo, componiendo. Absolutamente. Hablando de eso, ¿no? ¿Qué sentís que te quedó por decir? ¿De qué te arrepentís, Gerardo? Y bueno, me arrepiento de no haber hecho a veces cosas que tuve ganas de hacer y de repente a veces por el qué dirán o por lo que sea, de repente uno tiene un poco de vergüenza, ¿viste? De largarse un poco más y bueno, tenerse confianza también. Siempre lo tuve y lo intenté hacer, ¿no? Pero digo, en los momentos que me arrepiento más de lo que no hice que de lo que hice, pero bueno, también uno ha hecho cosas que también son dignas de arrepentimiento y bueno, pero lo importante es corregir, estar, ¿viste? Ayudar a la gente, ¿viste? Dar una mano como a uno le dieron una mano, yo creo que uno también nunca está de más, una manito, una palabra de aliento, una oreja, como dicen, escuchar a una persona con un problema. Y hasta ahora, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y el día más feliz de mi vida, no sé, capaz de cuando nació mi hija, cuando nació Florencia, digo. De verla así, ¿viste? Eso me conmovió, la verdad que. ¿Y el más triste? Y bueno, más triste capaz cuando falleció mi madre. Esos días sí se sienten duros, se sienten muy duros, sí. Pero bueno, siento que me dejó un buen legado mi madre, ¿viste? Un buen legado. Uh-huh. Y bueno, sí, al otro día cuando me levanté, que mamá había fallecido el día anterior, me levanté para ir al sepelio, ¿viste? Digo, y me desperté con la canción esa de Cristian Castro, esa que dice, ¿cómo es? Que dice, perdona si hago de cuenta que no te he perdido, ¿viste? Me desperté con esa canción, ¿viste? Y bueno, y el velorio de mamá, el entierro, ¿viste? Se llevó al cementerio ahí a la cremación y eso, y era como estar en una película, ¿viste? Digo, o sea, fue una cosa que quise escribir algo y no me salió, pero digo, algún día me gustaría escribir sobre ese momento, ¿viste? ¿Y qué aprendiste, o mejor dicho, qué te enseñó la vida hasta ahora? Bueno, lo que he aprendido, que digo, a todo sueño, a todo gusto que tengas, le tenés que poner empeño, ganas, trabajar, y que el trabajo que se hace con ganas, ¿viste? El trabajo que se hace con gusto es lo que vale más la pena. Hacer las cosas con gusto y trabajar por esas cosas que te gustan, creo que el esfuerzo vale mucho la pena.